16ª Jornadas STIC del Centro Criptológico Nacional y 4ª Jornadas de Ciberdefensa del Mando Conjunto del Ciberespacio, un ciberescudo único para España. Pues hasta esta mesa, Mónica Valle se acerca, pues uno de los personajes más destacados, referentes en el mundo de la ciberseguridad, que además representa a otra compañía referente en este espectro. Estamos hablando de Ricardo Matel, es el vicepresidente regional para el sur de Europa y área de emergentes de Sophos, con el que vamos a hablar no solo de su presencia hoy en estas 16ª jornadas CCNCERT, sino también de su visión, como siempre actualizada, del mundo de la ciberseguridad. Efectivamente, desde Sophos tienen esa visión, ese panorama de lo que está ocurriendo, porque lo ven a través de todas esas empresas a las que ayudan a gestionar esa ciberseguridad, que es de lo que hablaremos. Y Ricardo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues empezamos comentando cuál es ese entorno de las ciberamenazas actuales, ese panorama, a qué se están enfrentando las compañías, tanto en el sector privado como público, que se está hablando aquí. Bueno, primero yo diría que el entorno de las ciberamenazas es algo que cada vez se está complicando más. O sea, no vamos a hablar, digamos, de los actores Estado, que en estos momentos pues está viendo muchísimo movimiento, pero simplemente de la ciberdelincuencia. La ciberdelincuencia se ha convertido en un segmento, no sé cómo llamarlo, muy activo, muy profesionalizado. El problema es que cada vez está más profesionalizado porque consiguen sacar réditos muy importantes. Además es un segmento que está cada vez más especializado, se está yendo al cibercrimen como servicio o el ransomware como servicio. Hay diferentes servicios y esto está haciendo que tanto las empresas como las organizaciones lo tengan cada vez más complicado el cómo responder a esta industria cada vez más avanzada. Por desgracia tenemos que llamarlo así. ¿Cuál es la propuesta para dar respuesta, Ricardo, a esta nueva amenaza? Cambio de estrategias, complejidad en los ataques. ¿Cuál es un poco la respuesta que se debe dar? Bueno, pues yo creo que solo hay una respuesta y es la ciberseguridad como servicio. O sea, ya no sirve el tener una serie de productos que respondan a la protección de un determinado entorno o un determinado segmento, sino que hay que dar una solución holística. La ciberseguridad se ha convertido en algo tremendamente complejo. La mayoría de las organizaciones no tienen capacidad ni para implementar ni para gestionar en un entorno 24/7, no ya decir llevar a cabo una detección y una respuesta 24/7, y la única solución que existe es el poder ir a una ciberseguridad como servicio que sea holística, que por supuesto permita una protección muy elevada, pero al mismo tiempo una detección y respuesta 24/7 frente a toda esta complejidad. Una complejidad que es cada vez mayor, ¿no? Esos ataques sofisticados, esa ciberdelincuencia, cibercrimen que, como decía Ricardo, cada vez más profesionalizada, y al final, como nos decías, ¿no? Las empresas, las instituciones necesitan ese socio de confianza que les provea la ciberseguridad de principio a fin, que no se tengan que preocupar por ello, ¿no? ¿En qué estado está, la adopción de las empresas de este tipo de servicios gestionados de seguridad y de seguridad como servicio? Bueno, yo creo que hay diferentes aproximaciones. Por un lado, una serie de compañías, como es el caso de Sophos, lo que estamos acudiendo es a dar servicios Managed Detection and Response para que nuestros partners puedan dar estos servicios a un abanico muy amplio de clientes. En estos momentos, por ejemplo, ya tenemos más de 13.000 clientes a nivel mundial que están soportados con nuestros servicios de Managed Detection and Response, pero también podemos acudir a compañías más especializadas, aportando lo que sería toda la capa de valor de Threat Hunting activo, que aquellas compañías que no tienen la capacidad para hacer Threat Hunting 24/7, aportamos este componente y que les permite, de alguna manera, dar una solución mucho más completa a sus clientes. Por lo tanto, podemos ir desde pequeños partners que no tienen capacidad de dar esos servicios hasta compañías de ciberseguridad muy especializadas, que lo que hacemos es aportar un componente adicional, de threat hunting, de inteligencia frente a amenazas. Toda nuestra historia
más de 30 años de historia, unos laboratorios como son Sophos Labs, de los más reconocidos a nivel mundial, una capa de inteligencia artificial muy importante, sin la cual hoy en día no se podría hacer frente a todos estos millones de ataques o de malwares distintos, y gracias a todo ello pues podemos acudir a ofrecer a cualquier empresa, a cualquier tamaño, esa seguridad 24/7. Como servicio. Es que además, Ricardo, has dicho una cosa, yo creo, muy interesante, y es que el incidente de ciberseguridad no se debe contemplar como un suceso, sino como un proceso. Por lo tanto, el servicio se tiene que dar previo al incidente, durante el incidente y posterior al incidente, ¿no? Sí, por desgracia, en muchos casos lo que hay es una reacción tardía, y es una reacción tardía que pues ya tiene una serie de consecuencias, económicas, consecuencias de imagen, consecuencias de retardo en la operación, y pues en algunos casos, sobre todo para la pequeña empresa, pues puede ser letal. Quiero decir que hay empresas que no se han podido recuperar frente a un ciberataque, y hoy en día existe la posibilidad de llevar a cabo esa ciberdefensa 24/7 de una manera efectiva y a unos costes razonables para cualquier empresa. Y Ricardo, cada año publicáis una serie de informes que son tremendamente interesantes, precisamente porque analizan ese panorama, ¿no? Recientemente el informe de amenazas de 2023 de Sophos, que se explica cómo defenderse contra esa nueva economía global como servicio del malware. ¿Es digamos, la principal tendencia que veis para el año que viene? Sí, existe una industria del cibercrimen cada vez más, como comentaba al principio de la intervención, cada vez más avanzada. Además, es una industria muy especializada, que los ciberdelincuentes se especializan en diferentes componentes del ciberataque. Hay compañías, lo que se denominan Initial Access Brokers, que son los que consiguen la entrada a una serie determinada de cuentas. Una vez que han conseguido esa entrada, venden ese acceso a otros ciberdelincuentes, que además, de alguna manera, se consigue acceder a través de servicios de ransomware as a service. Por lo tanto, puede haber diferentes actores que, una vez una compañía consiga la entrada en ese potencial empresa a la que van a atacar, pues puede haber incluso varios actores que entren a desplegar el ransomware o robar información y pues conseguir monitorizar ese ataque, ¿no? Oye, una última cuestión, Ricardo. Estamos en las jornadas STIC, un punto de encuentro entre la empresa privada, entre la administración pública. La mayoría de los expertos, ¿no?, que estáis pasando por este espacio de radio, ponéis de manifiesto no solo la necesidad de trabajar, sino el incremento en esa colaboración necesaria, entiendo que en ese entorno de ciberseguridad que has descrito antes. ¿Cómo lo veis desde Sophos? Pues yo creo que está habiendo una colaboración muy intensa con todos los diferentes componentes de la administración pública, por supuesto el CCN CERT, con la SGAT, la administración central, las administraciones autonómicas y las administraciones locales, y esto es lo que yo creo que está permitiendo el generar ese escudo de ciberdefensa del que hablaba esta mañana Javier Candao, que yo creo que es imprescindible para poder defender los organismos públicos y por supuesto también las empresas privadas. Pues interesantes las reflexiones, Mónica, que nos deja Ricardo, ¿no? Como siempre, un contenido interesantísimo, y ese análisis y esa reflexión que nos deja Ricardo Maté de Sophos, con quien hemos hablado en estas jornadas STIC. Gracias, Ricardo, mucha suerte, hasta muy pronto. Muchas gracias. Adiós.